Hola lectores, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una obra que fue escrita por uno de los autores que forman parte del boom latinoamericano, junto con Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez. El autor del que les estoy hablando es Mario Vargas Llosa. La obra de la que vamos a hablar hoy es básicamente ya un clásico de la literatura latinoamericana. El libro del que estamos hablando es La Casa Verde, y yo tengo esta preciosa edición de Alfaguara que tiene una portada muy bonita en color rosa y es una portada creada por Fernando de Cislo. Estas ediciones de la obra de Vargas Llosa salieron con motivo del 80 aniversario del autor. Y como bien saben, pues antes de abordar la obra como tal, vamos a hablar un poquito del autor. Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú, y ha sido un autor muy interesante porque además de su labor de escritor, también ha formado parte del mundo de la política. Por ejemplo, formó parte de la contienda electoral por la presidencia del Perú. Y bueno, además de esto también, obviamente es muy destacadísimo por su obra, entre las que pueden destacar, por ejemplo, La ciudad y los perros, La casa verde, La tía Julia y el escribidor, entre otros. Asimismo, ha sido merecedor de diversos reconocimientos, por ejemplo, el premio Biblioteca Breve por La ciudad y los perros, el premio Rómulo Gallegos por este libro, el premio Planeta, también ha sido acreedor de diversos doctorados honoris causa por diversas universidades del mundo. Esta obra es la segunda novela de Mario Vargas Llosa y es una novela bastante compleja en su estructura y bastante ambiciosa en su construcción. Aquí podemos ver a un autor con una capacidad creativa inmensa y unas ganas de reinventar la literatura igual de grandes. Aquí vemos un autor muy interesado y muy obsesionado con la estructura de un libro, con los saltos en el tiempo que pueden dar lugar en el libro, y entonces eso lo hace que sea una obra muy interesante y de una valía muy grande, al menos en lengua hispana. El estilo de esta obra está inspirado en las obras del autor William Faulkner, y el mismo Vargas Llosa ha dicho que la lectura de las obras de William Faulkner sirvieron como inspiración para su obra literaria, y donde es muy evidente esto, pues es en libros como este, ¿no? Donde se muestra un lenguaje un poco más complejo, una estructura un poco más cuidada y los famosos saltos en el tiempo que utiliza el autor en esta obra. A mi punto de vista, la valía de esta obra es no tanto por una trama memorable o porque sucedan hechos así súper interesantes o que narre una historia así como muy original. A mi parecer, yo creo que más bien la valía de esta obra está en su construcción, porque de hecho no se centra la historia en un solo personaje, sino como es una novela que se llama, o se podría catalogar como una novela total. En ese sentido, entonces tiene un sinfín de personajes, algunos quizás más relevantes que otros en la historia, pero finalmente no habla solo de uno y no se centra en la historia de uno. En su naturaleza de obra total o de novela total, hay una polifonía de voces, de circunstancias y de lugares que hacen que se construya una obra de gran magnitud, muy al estilo quizás de Cien años de soledad. Al estilo de Cien años de soledad en el sentido de ser una novela ambiciosa y amplia, no en el sentido de temas que tratan ni en estilo de escritura. Entonces yo creo que realmente la valía de esta obra no está en la historia que cuenta, sino más bien en su construcción. Y esa es una opinión muy personal. La novela transcurre en dos lugares, en la zona desértica del Perú, Piura, y en la zona de la Amazonia, en un poblado llamado Santa María de Nieva. A mí honestamente al comenzar a leer este libro pues me costó un poco de trabajo porque no estaba entendiendo gran cosa. Es decir, primero hay un montón de palabras que no están arraigadas al menos en el español de México, y me tocaba consultar constantemente el diccionario. Posteriormente ya me fui acostumbrando a las palabras que usa aquí, que me imagino son muy del Perú. Y no solo eso, sino que conforme vas avanzando, al menos yo no iba entendiendo muy bien como el hilo de la historia. Sin embargo, ya cuando vas avanzando, como que vas empezando a relacionar cosas, vas atando cabos, pero sí fue una novela que en ciertos momentos me tenía que regresar a releer algo, alguna parte, algún párrafo, a checar quién era tal personaje, etcétera, porque como les comentaba es una novela amplia y llena de personajes, y entonces es fácil confundirse y perderse un poquito por ahí, pero luego vas agarrando el estilo del autor y conforme vas avanzando va siendo cada vez más fácil y más digerible la lectura de este libro. A mi parecer es un libro que es más de relacionar hechos y circunstancias que ocurren aquí y de ir atando cabos. Hay que decirlo, esta es una obra compleja por intención. Es una obra compleja
porque el autor quiso que fuera compleja. Y entonces en ese sentido, pues a mí me gustó porque yo leo todo tipo de literatura. Sin embargo, de vez en cuando uno se topa con esta clase de libros que de alguna manera retan al lector y de alguna manera están dirigidas a un lector como más cuidadoso o a veces más ambicioso, a un lector a veces más culto. Entonces, toparte a veces con este tipo de obras es un reto y la verdad es que vale la pena pues tratar de leerlo, tratar de entenderlo, tratar de saber qué es lo que te quiere decir el autor y de ir, pues como dije antes, atando los cabos para llenar la historia. Como ya les he mencionado en otras reseñas, a mí no me gusta dar spoilers, solamente quisiera mencionar que una de las historias que se cuentan en este libro es la relacionada con un personaje que se llama Bonifacia. Y la historia de ese personaje a mí me gusta mucho y es creo que de las partes que más disfruté del libro. Entonces, cuando lo estén leyendo, acuérdense de mí, que esa es de las partes que más me gustaron. Y bueno, pues cada quien va a tener sus personajes favoritos. Vamos a ser testigos, además de cómo un personaje misterioso llamado Anselmo llega a la zona desértica de Piura un día, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe su origen, nadie sabe nada. Simplemente este señor llega y se instala en la zona y él es autor de una serie de sucesos que van a marcar la historia contada en este libro. Y no solo eso, sino que parte de lo que él hace va a ser la obra que da lugar al nombre de este libro. También vamos a encontrar historias de otros personajes, por ejemplo de uno que se llama Lituma, que junto con unos primos y un amigo forman el grupo de los Inconquistables, y tengo entendido que estas personas también aparecen en otros libros del autor. Entonces aquí es donde se introducen. Otro de los personajes que tienen una historia muy bien construida, que tienen un pasado digno de leer, es Fushia, que era un contrabandista que de alguna manera nunca, o a mi parecer no era una buena persona ni obraba de manera correcta. Finalmente esta persona le narra su vida a un lanchero y entonces ahí vamos a ir conociendo pues todos los trueques, todas las tranzas, todos los robos, todo lo que hacía esta persona para salirse con la suya. Pero al final también vamos a conocer las razones y todas las acciones que llevaron a que la vida lo pusiera pues en el estado actual en el que se encuentra. Otros de los personajes que disfruté fueron, por ejemplo, Lalita, Juana Baura, Don Anselmo, las monjitas españolas que se la pasaban evangelizando a los indígenas. Yo creo que se me olvidan muchos porque, como les digo, este libro está lleno de personajes, pero esas son de las historias que más me gustaron. A mí me parece deslumbrante cómo Vargas Llosa, de alguna manera al inicio nos tiene leyendo historias que parecen inconexas. Sin embargo, vamos avanzando en la lectura y nos damos cuenta de que las historias se relacionan, los personajes se relacionan y vamos a ser testigos de unos saltos en el tiempo que realmente resultan fascinantes. He visto en algunas reseñas o he leído que la experiencia de leer este libro es más o menos como ir armando un rompecabezas y la verdad es que concuerdo completamente. Es como agarrar esta parte, luego esta, ver cómo se conectan, qué hay en medio, entonces algo así. La experiencia de leer este libro es similar a estar armando un rompecabezas. Y bueno, como es muy bien sabido, en esta novela es en donde Vargas Llosa introduce los famosos diálogos telescópicos que van a estar jugando como les da la gana con el tiempo y con los lugares. Y a mí me gustó mucho. O sea, realmente quizás Vargas Llosa no es el pionero en hacer este tipo de recursos, pero vaya que se disfruta leer esta obra. Además, la historia también sirve como pretexto para entender el contexto político y social del Perú de mitades del siglo XX y de ciertos hechos o fenómenos, por ejemplo, de todo el contrabando que había en esa época de objetos preciados como el jeve u otras cosas que eran de mucha valía y que precisamente los contrabandistas utilizaban mucho para lucrar. También toca temas como la corrupción en el gobierno, el machismo, la religión, la evangelización. Entonces, en ese sentido, como que sirve para armar un mosaico completo, no solo del Perú, sino quizás de muchas de las sociedades latinoamericanas en esos tiempos. Algo bien interesante es que, por ejemplo, yo les he comentado que Stephen King tiende a construir personajes muy completos. Pero Stephen King lo hace de una manera maestra, sin embargo invierte muchas páginas para darte toda la imagen de lo que es la personalidad y la historia de un personaje. Vargas Llosa no. Vargas Llosa realmente no se extiende mucho en la descripción de de la psicología, de la personalidad, etc. Vargas Llosa realmente utiliza pocas líneas, pocos párrafos para hablar de los personajes, sin embargo con pocas líneas y pocos párrafos, llegas a entender muy bien cada uno de los personajes. Independientemente si te caen bien o no, los llegas a entender. Y eso se me hace muy, muy padre. Además tiene una capacidad
muy talentosa de crear atmósferas verosímiles. Por ejemplo, si tú estés leyendo una escena donde la gente está atravesando un río en una balsa y te está describiendo los olores, los insectos que andan ahí revoloteando, tú te sientes ahí. O sea, casi puedes oler el pantano, sentir los mosquitos zumbándote en el oído. Cuando hace la descripción de la Casa Verde, casi puedes ver las luces púrpuras en los muros, puedes imaginarte el patio central, puedes ver el corredor de habitaciones. Tiene una capacidad muy buena de construir las imágenes que uno tiene en la mente al ir leyendo el libro. Y bueno, esta ha sido mi reseña de este libro. Como les comentaba, no quiero dar spoilers porque es una historia, aparte de bastante extensa, que vale la pena que ustedes la conozcan por sí mismos. Lo que sí quiero decir es que lo recomiendo mucho porque es una historia bastante original. Creo que yo no he leído algo similar en literatura latinoamericana. Es una obra difícil, es una obra que requiere atención. Al menos a mí me costó muchísimo al inicio. Tuve que estar consultando muchas veces el diccionario. Tuve que regresarme varias veces a releer quién era tal personaje, etcétera. Pero una vez que pasas esos detalles, yo creo que va a gustarte la manera en la que solita se va armando la historia para terminar este rompecabezas y este mosaico de esta obra tan valiosa del autor que es La Casa Verde. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá les haya gustado la reseña de este libro. Platíquenme por favor si ya lo leyeron, si les gustó, si no les gustó, si pudieron continuar, si lo abandonaron, si se convirtió en su autor favorito gracias a esta obra. Todas esas cosas me gustaría leerlas en los comentarios. Y ya nos estaremos viendo por aquí en futuras reseñas. Abrazos literarios.